Tardes. Me permito darles la más cordial bienvenida a la tercera sesión del Seminario de Justicia Interamericana, su tercera edición, y siendo esta la tercera de las sesiones de nuestro seminario, tenemos ahora el honor de recibir para escuchar su exposición al doctor Alexei Julio Estrada, quien se desempeña en la dirección jurídica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de quien me permitiré leer alguna síntesis curricular, aunque pues seguramente varias de nosotras lo conoceremos bien, lo habremos leído y sin embargo pues me permitiré compartir, insisto, algunas notas biográficas del doctor Alexei Julio Estrada, que el día de hoy va a abordar precisamente el tema jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos políticos. Don Alexei Julio Estrada es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, don Alexei Julio Estrada se desempeña como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional colombiana. Entre los libros que ha publicado destacan Las ramas ejecutivas del poder público en la Constitución colombiana de 1991, publicado por la Universidad Externado de Colombia en Bogotá en 2003. La eficacia de los derechos fundamentales entre particulares, publicado también por la Universidad Externado de Colombia en el 2000, La teoría de los derechos públicos subjetivos en la obra de George Jelinek, publicado por esta misma universidad en Bogotá en 1997. Me permito destacar algunos de sus artículos más recientes. La jurisprudencia constitucional en torno al salario, en revista Derecho del Estado, publicado por la Universidad Externado de Colombia en 2003. El precedente judicial, un breve estudio del estado de la cuestión en la jurisprudencia constitucional durante el año 2001. En el Anuario de Derecho Constitucional, análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a cargo también de la Universidad Externado de Colombia en 2003. Orientación sexual y el derecho a la igualdad en la jurisprudencia constitucional en las cuartas jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo, también en la Universidad Externado de Colombia en 2003. Por otra parte, la planeación económica en la jurisprudencia constitucional en Constitución de 1991 y Planeación en Colombia, Balance y Perspectivas en 2007. Los tribunales constitucionales y la eficacia entre particulares de los derechos fundamentales. En Teoría del Constitucionalismo, Ensayos Escogidos. Este libro publicado por Trota en Madrid en 2007. El Ministerio Público y la salvaguarda de la Constitución en las Comisiones de Derechos Humanos de Inconstitucionalidad. Publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2007. En fin, solamente destaco, insisto, algunos de los artículos más recientes del doctor Alexei Julio Estrada, a quien me permito darle la más cordial bienvenida a esta Escuela Judicial Electoral y dejarlo en el uso de la voz. Adelante, por favor, doctor Alexei Estrada. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí, digamos, un motivo de alegría poder compartir la tarde de hoy estas 2 horas para hacer un intercambio académico. Y quisiera iniciar mi exposición agradeciéndole a la Escuela Judicial Electoral por esta invitación y esta oportunidad un poco de compartir la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos políticos con ustedes. Actualmente, mi cargo es de director jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José. Yo resido en Costa Rica y digamos que desde esa perspectiva es muy importante como acercar un poco el trabajo de la Corte, la jurisprudencia de la Corte y los estándares elaborados por la Corte al mayor número posible de académicos, investigadores y estudiosos de la materia,
digamos, en aras de esa función de difundir la jurisprudencia del tribunal y de que volverla como más asequible, más que estemos todos familiarizados con ella. Sin más preámbulos, voy a iniciar mi exposición. Mi exposición, tal como ya bien indicó el doctor Báez Silva, va a ser en torno a los derechos políticos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y digamos que ese va a ser el tema que va a guiar esta conversación que vamos a tener a lo largo de la tarde de hoy. Previamente les quiero informar que yo he calculado más o menos hacer una intervención inicial, una exposición inicial de aproximadamente 1 hora, y luego dar como lugar a un intercambio de preguntas y respuestas en torno a mi exposición, a los casos y las dudas que ustedes tengan que se relacione con este objeto de estudio. Sin más, quisiera si podemos proyectar la presentación para comenzar la intervención. Bien. Un poco sobre el orden de la exposición. La exposición es esencialmente sobre los derechos políticos, pero yo he dividido la exposición como en 3 partes. Una parte muy inicial, que es introductoria, que es simplemente un breve bosquejo sobre una idea básica, que es la idea de interdependencia e indivisibilidad entre los derechos, y la idea de que no podemos ver los derechos políticos como un objeto de estudio aislado en la jurisprudencia de la Corte, sino que los derechos políticos están relacionados con otros derechos de forma explícita o implícita. Y para eso voy a utilizar un caso bastante conocido de la Corte, que es el caso Cepeda Vargas contra Colombia, para mostrar esas relaciones entre los derechos políticos y otros derechos. Y luego voy a enfocarme ya sobre las sentencias que, digamos, son más propias de derechos políticos. Y esas sentencias yo las he dividido como en 2 grandes bloques. Los bloques relacionados con el derecho a elegir y ser elegido. Esencialmente, digamos, las discusiones en torno a las restricciones para presentarse a elecciones, bien sea por el diseño del sistema electoral, bien sea por sanciones que se le han impuesto a las personas que restringen su posibilidad de ser candidatos. Y luego me voy a referir a otro ámbito de la jurisprudencia, que sería el ámbito que se relaciona con el derecho a ejercer cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, que también es un derecho político. Entonces, más o menos yo he estructurado mi exposición en torno a los distintos contenidos de la Convención en general y del artículo 23 en particular, del artículo 23 de la Convención, que es el que se relaciona con derechos políticos. Entonces, si iniciemos la primera presentación. La primera filmina, la podemos pasar. Eso. Entonces, lo primero es eso, la idea de que un principio o una idea básica de los derechos humanos es la idea de interdependencia e indivisibilidad. Es decir, no podemos estudiar los derechos humanos como unos derechos aislados. Y en la Convención, tampoco podemos estudiar la Convención como un conjunto de parches, que son los derechos que no están interconectados entre sí. Por el contrario, la idea básica es que los derechos políticos a su vez están relacionados y conectados con otros derechos. Esencialmente, hay, digamos, de los derechos de la Convención, de donde surgen como esas conexiones más claras y básicas, serían con la libertad de expresión. La Corte ha tratado esa relación de los derechos políticos con la libertad de expresión tanto de forma indirecta como de forma directa. De forma indirecta, en el sentido de que siempre he entendido que la libertad de expresión es un derecho que tiene una naturaleza especial y que precisamente es un derecho que alimenta el debate político, que permite permite como esa discusión política, y en ese sentido, ustedes saben que la Corte tiene una amplísima jurisprudencia sobre la libertad de expresión, en la cual a veces la relaciona directamente con los derechos políticos, como vamos a ver en el caso Cepeda Vargas o en el caso San Miguel Sosa y otras contra Venezuela, pero a veces, aunque no haga esa relación con los derechos políticos, está presente el elemento o la idea de que el ejercicio de la libertad de expresión para ejercer el control político es un elemento indispensable en una sociedad democrática. Esa jurisprudencia la podemos rastrear desde los casos Herrera Ulloa contra Costa Rica, Canese contra Paraguay, y más recientemente el caso Álvarez Ramos contra Venezuela, donde precisamente lo que se discute son sanciones penales impuestas a periodistas por difundir asuntos o noticias relacionadas con la política.
En el caso Álvarez Ramos contra Venezuela, recordemos que era el caso de unas sanciones que se imponían a un periodista por haber difundido unas noticias relacionadas con supuestos hechos de corrupción en una caja que manejaba los fondos de retiro de los empleados del Congreso de Venezuela. Y en virtud de esas noticias que había sacado, se le inician unos procesos penales donde termina siendo sancionado. Entonces, la Corte entiende que digamos, la actividad del señor Álvarez Ramos de difundir esos hechos noticiosos relacionados con un tema de interés público, como era unas denuncias de eventual corrupción, no podían ser objeto de una investigación y sanción penal. Entonces, insisto, está como esa relación entre esa idea del escrutinio al cual deben ser sometidos los actos políticos, entre ellos los actos de corrupción, y la idea de que ese escrutinio es necesario en una sociedad democrática para que una democracia funcione bien. Lo otro es la relación que también es obvia entre los derechos políticos y otros derechos consagrados en la Convención, como son el derecho a la nacionalidad y por ende la ciudadanía. Todos sabemos que para el ejercicio de los derechos políticos es necesario ser ciudadano, y para ser ciudadano es necesario, es una condición indispensable el derecho a la nacionalidad. Si bien la Corte no lo ha abordado directamente, sí ha enfrentado casos donde ha entendido que la restricción o digamos, la suspensión o retiro, digámoslo así, arbitrario del derecho a la nacionalidad, digamos, puede entrar en relación con esos derechos políticos. El caso más conocido por todos es el caso Bronstein, Ifcher-Bronstein contra Perú, que esencialmente trata sobre la privación arbitraria de la nacionalidad peruana del señor Bronstein por, digamos, recordemos que el señor Bronstein tenía unos canales de televisión y esos canales de televisión eran claramente críticos de la actividad gubernamental del gobierno de Fujimori, y la manera que encuentran para callar esos canales críticos es privarle a la nacionalidad del señor Bronstein y de esa forma indirectamente privarle la propiedad de los canales, teniendo en cuenta que los extranjeros no podían ser propietarios de medios de comunicación bajo la ley peruana. Entonces, fíjense ustedes que a través de la privación arbitraria de la nacionalidad se limita un poco la posibilidad de ejercicio de los derechos políticos y la posibilidad también de que existan medios independientes de comunicación que ejerzan la crítica política. Y por último, algo que es como esencial, y digamos que a todos se nos ocurre que es como muy natural, la idea de que para poder ejercer los derechos políticos, sobre todo cuando se trata de candidatos políticos o de personas que han sido elegidos para cargos de representación popular y son opositores al gobierno, es necesario garantizarles la seguridad personal, porque si no está garantizada la seguridad personal, no puede, digamos, y si su vida y su seguridad personal están en riesgo, es muy difícil que puedan ejercer esa crítica y sus derechos políticos frente al gobierno. Y el caso arquetípico es el caso Cepeda Vargas contra Colombia. Si le damos lugar a la siguiente filmina, les explicaría un poco más de ese caso, como para ya dejar cerrada esta primera parte de la relación de los derechos políticos con otros derechos contenidos en la Convención. Entonces, si pasamos un poco a la siguiente, muchas gracias. Bien, el caso Cepeda Vargas contra Colombia es un caso del 2010 de la Corte Interamericana, pero los hechos del caso ocurren en el 2004. El señor Cepeda Vargas era un senador de la República de Colombia, de un partido de oposición, de la UP, y ese partido, digamos, no sé si es que tan conocido sea afuera, pero en Colombia todos sabemos que fue un partido que fue sometido a una campaña de exterminio, tanto de sus militantes como de integrantes, y entre las víctimas de esa campaña estuvo el señor Cepeda Vargas cuando era senador. Él es asesinado en el año 94 cuando era senador de la República, y digamos era un senador de la oposición, porque él era miembro de la UP y además era periodista y editorialista de un periódico, el único periódico comunista, bueno, no sé si hay más, pero el más conocido de Colombia, que se llama Voz, y en esa perspectiva era muy crítico al gobierno. Hay como toda una discusión, bueno, en cuanto a quiénes son los responsables de la muerte, la Corte determina que estuvieron implicados agentes públicos, pero lo que a juicio de la Corte, más allá de esa responsabilidad en cuanto a la violación del derecho a la vida y la seguridad personal,
En lo que quiero detenerme son en las consideraciones de la Corte en torno a que no puede haber oposición, no puede haber ejercicio de derechos políticos sin garantía de seguridad personal. Y que el Estado colombiano, a juicio de la Corte, de forma deliberada, desprotegió al señor Cepeda. Y pese a que en alguna medida el señor Cepeda tenía algunos guardaespaldas y alguna seguridad del Estado, esa seguridad era claramente insuficiente. Y siempre lo hicieron sentir como en una situación de indefensión, que su vida siempre corría peligro. Y a juicio de la Corte, eso directamente afecta a los derechos políticos. Esa imposibilidad de ejercer su labor política por esa condición de inestabilidad, por no tener una garantía plena de que por su voz disidente y por el ejercicio de la oposición su vida y su integridad no corren peligro, es una violación de los derechos políticos. Además de una violación, por supuesto, de la libertad de expresión. Entonces, en esa sentencia, la Corte hace como esa ligazón, hace esa relación. El ejercicio de los derechos políticos no es solo que usted pueda eventualmente ejercer la oposición, sino que el Estado le debe a usted garantizar las condiciones básicas, las de seguridad personal, para que su vida no corra riesgo por ejercer la oposición, por cumplir esa función de crítica y de oposición al poder político. Y en el caso concreto del señor Cepeda Vargas, la Corte encuentra que ello no fue así. El Estado colombiano no garantizó esas condiciones mínimas, pues evidentemente, o casi que resulta evidente, porque el señor Cepeda Vargas muere en un atentado perpetrado o en el cual participaron en alguna medida también agentes estatales. Entonces, ese sería como el caso emblemático para demostrar esa interrelación entre los derechos políticos o la posibilidad de ejercicio de los derechos políticos con otros derechos consagrados en la Convención, en este caso, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la vida, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Es decir, yo no puedo ejercer esos derechos si no hay una condición mínima de garantía, y máxime en este caso cuando se trataba de un líder de la oposición, de una voz crítica al gobierno. Si quieren, podemos pasar la diapositiva. Bien, sí, ya creo que ya podemos seguir. Ya, acabamos con el caso del señor Cepeda. Bueno, entonces, hecha esa primera parte de la exposición, que es esa interrelación entre los derechos políticos y otros derechos convencionales, ya entremos a estudiar un poco el contenido específico de los derechos políticos y las sentencias que son más, que uno diría que son más circunscritas a la protección de este derecho. Los derechos políticos están consagrados en la Convención, en el artículo 23 de la Convención, y esencialmente el artículo 23 garantiza 3 derechos políticos y establece una cláusula sobre su restricción. Establece el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes elegidos, libremente elegidos, es decir, el derecho a participar en la vida política, o el derecho a la participación. Este derecho no ha sido abordado mucho por la Corte, solo ha sido abordado, digamos, de una forma específica, a mi juicio, en 2 casos, que es el caso López Lone y el caso San Miguel Sosa, a los cuales me voy a referir más adelante. En segundo lugar, el derecho a votar y ser elegidos en elecciones auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por el voto secreto que garantice la libertad, la libre expresión de la voluntad de los electores. Este es un poco el derecho como político clásico, el derecho a elegir y ser elegido, que digamos que es en el cual generalmente pensamos cuando hablamos de derechos políticos, y en digamos, la jurisprudencia de la Corte lo ha abordado en distintas oportunidades y en distintos escenarios. Yo diría que los casos más emblemáticos son Yatama, Castañeda Guzmán contra México y López Mendoza contra Venezuela y Petro contra Colombia. Digamos que son los casos que más se han enfocado en torno a esa discusión, el derecho a elegir y ser elegidos. Y el tercer contenido, que es el derecho a ejercer cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad. Este derecho la Corte también lo ha abordado bastante, pero digamos que no ha tenido una jurisprudencia que lo desarrolle de forma extensa. Generalmente es abordado de forma indirecta en casos de despidos y remociones de funcionarios públicos con violación al debido proceso. Entonces, siempre como corolario de esa violación de las garantías judiciales y del recurso judicial efectivo del 8 y 25, se llega a una conclusión de que también se violó los derechos políticos a ejercer cargos y funciones públicas por esa remoción o destitución indebida.
o contraria a la convención. Ese derecho, insisto, sí ha sido abordado con mucha frecuencia, pero tampoco ha sido como desarrollado, muy desarrollado jurisprudencialmente, porque siempre es como una violación de contera, además de las violaciones principales al 825. Y sobre todo se ha desarrollado en casos de jueces y juezas destituidos de forma arbitraria. Y hay un caso que es bien interesante que aborda ese derecho desde otra perspectiva que podemos ver, que pretendo que veamos al final, que es San Miguel Sosa contra Venezuela, que es donde también hay un enfoque que a mi juicio es más interesante de este derecho, o al menos lo aborda de una perspectiva distinta. Entonces, insisto, son 3 contenidos, los 3 han sido abordados por la jurisprudencia de la Corte en distintos casos, de forma desigual. El contenido B, a mi juicio, es en el que más se ha detenido la Corte, pero no por eso ha dejado de abordar ni el contenido A, el derecho a participar en la vida política, ni el contenido C, el derecho a ejercer cargos y funciones públicas. Y por último, la cláusula segunda, el artículo 23, que es la fuente de mayor discusión en la jurisprudencia y en la academia, que es la posibilidad de restringir los derechos políticos. Específicamente, el numeral 2 del artículo 23, a mi juicio y desde mi perspectiva personal, digamos desde esta perspectiva académica, no tiene una redacción muy afortunada, es un poco confusa la redacción de ese numeral 2, cuando establece por qué causas o razones se pueden restringir los derechos políticos. Porque hay como un primer contenido que dice que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos por distintas circunstancias. A todos se nos ocurre, obvio, que los derechos políticos pueden ser un derecho reglamentado por la ley, puede establecer la edad para votar, requisitos para el voto, por ejemplo, solo debe permitir votar a los ciudadanos o las nacionales y no a otros, etcétera, etcétera. Y establece como unas condiciones o unos criterios bajo los cuales la ley puede restringir ese derecho, que son la edad, la nacionalidad, la residencia, el idioma, etcétera, etcétera. Y finalmente el último enunciado, o condena por juez competente en proceso penal. Hay toda una discusión, y como vamos a ver, esto es como recurrente en la Corte, sobre si ese literal 2 y las causales que señala ese literal 2 para la posibilidad de restringir los derechos políticos son taxativas, son meramente enunciativas. ¿Qué criterios o interpretativos debe usar la Corte en torno a ese literal 2? ¿Cómo debe interpretar esa cláusula? Es toda una discusión y digamos que es como en torno a lo que más se han presentado discusiones de índole académica en torno a la jurisprudencia de la Corte. Uy, creo que hice algo indebido. Listo. Entonces, eso sería como el contenido del artículo 23, insisto. Una primera parte que consagra como 3 componentes o 3 derechos políticos: el derecho a participar, a elegir y ser elegido, y el derecho a ejercer cargos y funciones públicas, y un numeral 2 que establece bajo qué condiciones se pueden restringir esos 3 derechos políticos. Hecha esa introducción de la norma, entonces vamos a ver la jurisprudencia. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia sobre los distintos contenidos del artículo 23? Entonces, podemos avanzar, por favor. Entonces, el caso que siempre se ha entendido como el caso inicial, el leading case, la sentencia Ito, bajo las distintas denominaciones que utilizamos nosotros para análisis de precedentes y de jurisprudencia, en la jurisprudencia de la Corte es el caso Yatama contra Nicaragua, que es un caso relativamente antiguo, es un caso del 2005, y digamos, es donde la Corte comienza a aproximarse sobre todo a ese contenido de cuál es el alcance del derecho a elegir y ser elegido y cómo se puede restringir ese derecho. Los hechos del caso son confusos, no porque la Corte los haya confundido, sino porque el desarrollo mismo de los hechos del caso es bastante confuso. La idea es que Yatama era una organización inicial de pueblos indígenas misquitos de la costa atlántica nicaragüense, que luego decide constituirse, bueno, que inicialmente funciona como asociación se presenta a distintas elecciones, y en esas elecciones sobre todo se presenta a elecciones de carácter local, alcaldías, municipalidades, y digamos que en esas elecciones a las que se presenta sus candidatos son elegidos, es decir, un partido en ese momento no era partido político sino una asociación, y digamos que tenía éxito electoral, digámoslo de esa forma. En el año 2000
Nicaragua decide cambiar sus normas electorales y establece que para poder participar en las elecciones se requiere estar constituido como partido político. Y que ya esas asociaciones a las cuales antes se les permitía participar ya no pueden inscribir candidatos, sino que para poder inscribir candidatos tienen que organizarse como partidos políticos bajo las condiciones que establece la nueva regulación establecida por el Código Electoral del año 2000. Recordemos que Yatama tiene como una característica propia, que es la idea de que está organizada con un propósito de representar minorías étnicas indígenas, misquitas. Aunque sus candidatos y los candidatos que inscribe a veces no necesariamente tienen que ser misquitos, sí está organizada bajo esa idea de etnicidad, de que ella defiende o promueve la idea de agrupación étnica de los indígenas. Y adicionalmente, digamos que hay toda una idea, o bueno, un hecho constatado de que la población indígena misquita es una población que en Nicaragua está en una situación particularmente vulnerable y es objeto de discriminación, está amenazada por distintos factores, etcétera, etcétera. Es decir, que es una asociación que representa a un grupo especialmente vulnerable, en este caso unas comunidades indígenas de una zona geográfica del país. Entonces, bueno, volviendo a la historia, entonces Yatama se había presentado a elecciones previas, en el año 2000 cambia la ley electoral y el código dice solo pueden participar partidos políticos. Yatama se organiza como partido político y le reconocen el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Supremo Electoral. Si quieren podemos ir pasando las diapositivas un poco, para no quedarnos como siempre en la misma. Bien. Y Yatama se organiza como partido político y le reconocen la personería jurídica. Es decir, eso en principio, en este caso, no es un problema. La Corte entiende que en alguna medida es un problema, pero de acuerdo a la exposición de los hechos del caso, a mi juicio no es un problema. Yatama le reconocen que se organice y el Consejo dice, sí, es un partido político, cumple las condiciones y le reconoce. Pero viene el paso 2, la inscripción de los candidatos a las elecciones. Y Yatama, por ese carácter regional que tiene, decide solo presentarse en 2 circunscripciones electorales, que son la región del Atlántico Norte y la región del Atlántico Sur. Y decide en una de esas regiones ir digamos, en coalición con otro partido. Y ahí comienzan los problemas, porque el otro partido es el que lidera la coalición y se inscriben los candidatos de Yatama con los de ese otro partido, en la región del Atlántico Sur. Pero lo que sucede es que al otro partido le revocan la personería jurídica y la condición de partido político, porque según el Consejo Supremo Electoral, creo que se llama, si quieren pasemos un poco. Más adelante, eso ya se los había contado. El Consejo Supremo Electoral decide específicamente que el otro partido no cumple las condiciones y por lo tanto los candidatos de Yatama que se habían inscrito de forma coaligada con ese partido quedan flotando. Nadie sabe qué pasó con ellos. Porque es claro que los del otro partido pues no pueden presentarse porque su partido ya no, digamos, no está legitimado para participar en las elecciones. Pero los de Yatama, ¿qué pasa con los de Yatama? Sigan en coalición con ese partido. Esa era como la primera duda. Y lo peor es que el Consejo Nacional Electoral, el Supremo Electoral no le informa a Yatama eso, no le informa que le revocó la personería jurídica al otro partido y que por lo tanto hay como un problema de qué pasó con sus candidatos. Y entonces Yatama presenta un derecho de petición y dice, oye, ¿qué pasó con mis candidatos? ¿Qué pasó? Cuénteme un poco qué pasó. Y ahí entonces el Consejo le responde, tiempo después, cuando ya está muy cerca para cerrarse el periodo de inscripción, le dice, pues sus candidatos ya no se pueden presentar, ya usted no puede presentar candidatos, porque si estaban en coalición con los del otro partido, pues ya no se pueden presentar. Y además le dice una cosa totalmente, digamos, ininteligible, le dice, y los de la otra región, los que se presentaron para otra región, no se pueden presentar porque se presentaron a destiempo. Se presentaron antes de que Yatama cumpliera el tiempo. Le dice algo así, y uno dice, bueno, pero ¿que cumplía el tiempo de qué? ¿De existir como partido político? ¿Se inscribieron fuera del plazo para inscribirse? La respuesta es totalmente críptica.
Uno no entiende muy bien qué fue lo que le quiso decir el Consejo Supremo Electoral a Yatama, pero en todo caso las consecuencias son clarísimas. Se quedó sin candidatos inscritos para la elección. Y en virtud de eso, pues no tuvo candidatos para la elección del año 2000. Y curiosamente el Consejo Nacional Electoral, el Supremo Electoral, le hizo otra cosa aún más rara. Saca un comunicado donde dice, aunque no presentó candidatos, sigue siendo un partido político reconocido, cuando precisamente el Código Electoral decía que quien no presentara candidatos y sus candidatos no fueran elegidos, dejaba de existir como partido político. Entonces todo es como muy confuso, pero insisto, no por ninguna razón distinta a la manera como se comportó el Consejo Electoral, que se comportó de una forma totalmente errática frente a Yatama. Y entonces la Corte, digamos, el caso finalmente llega a la Corte y la consecuencia, claro, de estos hechos es que Yatama no puede participar en las elecciones del año 2000. En las regiones donde habitualmente se presentaba se genera como mucha tensión y mucho disturbio social. Las elecciones fueron, digamos, hubo llamadas a no votar, a abstencionismo, la participación fue mínima. Yatama perdió como la posibilidad de que sus representantes y de las personas del partido fueran elegidos y digamos, quedó ausente del ejercicio del poder durante ese periodo del 2000 al 2005 hasta que se celebraron las nuevas elecciones por todas estas circunstancias. Si quieren avanzamos un poco en las diapositivas. Ya eso está más o menos contado, eso es lo que les acabo de contar. Más adelante, por favor. Entonces, antes, por favor. Entonces, esencialmente, lo que primero que examina la Corte clarísimamente son las violaciones al debido proceso, porque todo lo que hizo el Consejo Supremo Electoral estuvo muy raro, estuvo como muy mal hecho. Entonces, la Corte entiende que lo primero que hay clarísimamente es una violación al debido proceso de Yatama como organización, bueno, digamos de sus representantes, y de las personas que hacían parte de Yatama, porque recordemos nuevamente que las personas jurídicas no son titulares de derechos en la convención, entonces siempre se examinó fue los derechos de las personas que se inscribieron como candidatos y que eran miembros del partido. Entonces, lo que dice la Corte es que esencialmente hay una serie de violaciones del artículo 8 por la forma errática como se comportó el Consejo Nacional Electoral. Lo primero es que no le notificó de decisiones que le afectaban, como esa decisión de quitarle la personería jurídica al partido con el cual ella se presentaba en coalición, que claramente dejó a sus candidatos en el aire. En segundo lugar, que las decisiones eran totalmente inmotivadas y la motivación que usaba era totalmente contradictoria. Nadie entendía qué era lo que había dicho el Consejo y por qué finalmente no había dejado inscribir a los candidatos de Yatama. Y entonces, ese era como un problema. Recordemos que hay una jurisprudencia reiterada de la Corte que todas las decisiones, incluso de autoridades administrativas, como pueden ser las electorales, tienen que estar debidamente motivadas si restringen o afectan derechos. Y además, las violaciones al artículo 25, la violación a un recurso judicial que permitiera a Yatama impugnar las decisiones del Consejo Supremo Electoral, porque eso no se los había contado, pero aprovecho y se los cuento. Yatama intentó acudir a las vías judiciales, pidió un amparo para que sus candidatos pudieran inscribirse y se lo concedieron en primera instancia, pero en segunda instancia la Corte Suprema, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua revocó el amparo bajo el argumento de que ella no tenía competencia para pronunciarse sobre temas electorales, de acuerdo a la Constitución de Nicaragua. Entonces, había un evidente problema de que se carecía de un recurso judicial efectivo frente a las decisiones del Consejo Supremo Electoral y digamos, no había un mecanismo judicial para controvertirlas. Adelante, por favor. Aquí. Entonces, entonces sería como la primera parte de las violaciones, al debido proceso y al recurso. Y luego vendrían las violaciones al 23. Y la Corte aquí decide enfocar las violaciones al 23, a los derechos políticos, junto a las del 24. Aquí hay como dos discusiones. Una primera discusión que era esa idea de que si solo se podían presentar candidatos inscritos por los partidos políticos. La Corte dice, en principio, y por eso yo creo que esta sentencia, o hay personas que critican y dicen que la Corte en Castañeda Guzmán se separa clarísimamente del precedente de Yatama. Yo no lo creo así. Yo creo que a cada sentencia se puede interpretar, digamos, la jurisprudencia se puede interpretar de forma armónica,
porque es que el problema esencial de Yatama, y es lo que recalca la Corte en su decisión, es que Yatama era una asociación en principio formada por un grupo particular, que eran las etnias indígenas, y que exigirle a esa asociación que cumpliera los mismos requisitos que un partido político cualquiera era contrario a la convención. Entonces, la discusión no es que solo, o el problema, digamos, desde la perspectiva de la convención, digamos lo mejor así, no es que solo se puedan presentar candidatos inscritos por partidos políticos, no, aquí la discusión es otra, aquí es ¿por qué obligar a que una asociación se transforme en un partido político, una asociación indígena que representa intereses étnicos de un grupo especialmente vulnerable, que está que no goza de facilidades para competir políticamente y acceder al poder? ¿Por qué obligar a una asociación de esa naturaleza a que se tenga que organizar como un partido político bajo las reglas establecidas para los otros partidos políticos? Entonces eso es lo que dice la Corte. Y la Corte aquí decide abordar el problema desde la perspectiva del principio de proporcionalidad. Dice, los estados cuentan con un margen para organizar sus sistemas electorales y para decir quién presenta candidatos y quién no. Yo aquí lo que tengo que ver es si se cumplen las condiciones típicas del principio de legalidad, es decir, que las restricciones o el sistema electoral esté diseñado por la ley y adicionalmente persigue una finalidad legítima, sea necesario y proporcional en sentido estricto. Y a juicio de la Corte, esas condiciones no se cumplen en este caso. ¿Por qué? Precisamente por la razón que les dije, por la razón de obligar a que todo, digamos, a que una organización que, digamos, obedece a una lógica distinta de una etnia y diferenciada, cumpla esos requisitos para que pueda presentar candidatos, sin duda, a juicio de la Corte, es una restricción desproporcionada del artículo 23 y a su vez una violación del artículo 24 en materia de que no establece. Aquí yo creo que la violación del artículo 24 no se establece por un trato indiferenciado e injustificado, sino por el contrario, por aplicar de forma igual o por tener una ley igual para supuestos distintos y no tener una ley especial para estos partidos o estas asociaciones que protegen etnias y personas en particular situación de vulnerabilidad. Entonces yo con esto creo que más o menos les expliqué lo esencial del caso Yatama y pasemos entonces al caso siguiente. Bueno, y adicionalmente, ya para concluir con Yatama, sí, además la Corte dice que la ley en sí tenía muchos problemas y que parte de la evidencia de esos problemas es que algunos de sus segmentos fueron declarados inconstitucionales por la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua, como algunos de los requisitos que se establecían para que una asociación pudiera ser inscrita como partido político. Entonces, la ley no solo era desproporcionada, sino que estaba mal diseñada. Y la Corte aquí lo que hace es tomar los argumentos que dio el propio Tribunal Constitucional de Nicaragua, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sigamos, por favor. Siguiente, más adelante. Sí, ya digamos que acá, exacto. Comenzamos entonces con Castañeda Guzmán. Castañeda Guzmán es, digamos, dentro de esa discusión nuevamente del derecho a elegir y ser elegido, sería como el segundo caso, y que sigue esta línea, y ahí vendría la discusión de si la Corte en Castañeda Guzmán se aparta de su precedente del caso Yatama o no. Yo no creo, insisto, yo creo que las dos sentencias pueden ser vistas de manera armónica. El caso Castañeda Guzmán, me imagino que ustedes lo conocen mucho mejor que yo, por su condición de mexicanos, pero esencialmente es la negativa a inscribir la candidatura del señor Castañeda Guzmán en 2004. Él se quería presentar como candidato a presidente y no le permiten inscribir la candidatura porque no lo inscribe un partido político, sino que se pretende inscribir personalmente, individualmente. Y la legislación mexicana vigente en ese entonces, no sé si es la misma vigente ahora, establecía que las personas solo podían ser inscritos, los candidatos solo podían ser inscritos por los partidos políticos. Esencialmente esa es la violación. El señor Guzmán intenta un amparo para la protección de su derecho y el amparo es declarado improcedente por la Corte Suprema de Justicia. Esos son como los hechos del caso. Los hechos del caso son bastante simples. Avancemos, por favor. Bueno, entonces la Corte aquí entiende que en el caso hay como dos tipos de violaciones. Nuevamente, por un lado, las violaciones típicas,
en estos casos, que ya les dije que serían las del 825, debido proceso y recurso judicial efectivo, y luego las eventuales violaciones al 23 o derechos políticos. Aquí la discusión que se presentaba sobre la violación del 25, es decir, si el señor Castañeda Guzmán había tenido un recurso judicial efectivo para impugnar la negativa a la inscripción de su candidatura, era bien interesante a mi juicio, porque si había un recurso ante las autoridades electorales y ante el Tribunal Electoral, pero ese recurso, el argumento que se esgrimió era que ese recurso no era un recurso, que si bien era un recurso accesible, no era un recurso efectivo, en el sentido de que ese recurso no iba a permitir que a él lo inscribieran, porque el tribunal no podía inaplicar la ley. Y si la ley establecía que solo lo podía inscribir un partido político, la competencia del tribunal, el tribunal no tenía esa competencia de control constitucional en el caso concreto para inaplicar la ley. Y que en esa medida ese recurso no era efectivo para la pretensión que él planteaba. Y la Corte entiende que ese razonamiento es cierto. La Corte dice, es claro que si había un recurso, es decir, y ese recurso era accesible, pero ahí vienen las discusiones. Por un lado, la Corte dice, en primer lugar, el recurso no era accesible, porque si bien lo podía interponer un ciudadano, ese ciudadano solo lo podía interponer cuando su candidatura, la inscripción de su candidatura había sido denegada y esa candidatura había sido presentada por un partido político, lo que no había sucedido en este caso. Y en segundo lugar, el recurso tampoco era efectivo porque precisamente la autoridad judicial competente para resolverlo no podía inaplicar la ley, porque no tenía esa competencia de control, en el caso concreto de control de constitucionalidad. Entonces la Corte concluye que efectivamente hay una violación al artículo 25. Y luego viene como la discusión en torno al artículo 23. Si quieren, adelantamos. Esto es más o menos lo que les había dicho. En torno al 25. Más adelante, por favor. Eso, no, más adelante. Ahí, perfecto. No, perdón, ahí, está bien. Entonces viene la discusión en torno al artículo 23. Y la discusión del artículo 23 yo creo que aquí es bien interesante, porque estamos nuevamente discutiendo el 23, numeral 1b, es decir, el derecho a elegir y ser elegido. Y es interesante por cómo la plantean los representantes de la víctima y la comisión. Ellos la plantean de la siguiente forma. Por un lado, ellos interpretan Yatama en el sentido de que la Corte dijo en Yatama que establecer que solo podían inscribir candidaturas los partidos políticos era contrario a la convención. Entonces, ellos tienen una propia particular interpretación de Yatama. Y en segundo lugar, afirman, y eso aquí sí me parece que como comienza, uno puede identificar como ciertos problemas en la construcción de la jurisprudencia de la Corte. Ellos afirman, en segundo lugar, otra cosa. Ellos dicen, adicionalmente, las causales que establece el 23.2 para restringir los derechos políticos son taxativas. Cuando el artículo 23.2 dice que una ley de carácter general puede restringir los derechos políticos por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, esas razones son taxativas. De tal manera que decir que solo se pueden inscribir candidatos por un partido político no entra dentro de ese listado taxativo de causales y por lo tanto la ley es contraria a la convención y en este caso se violaron los derechos del señor Castañeda. Ese digamos que es el segundo argumento. La Corte no resuelve los dos argumentos claramente, es decir, no frente a esos dos argumentos, la Corte tiene otra lógica de decisión que a mí me parece que es correcta y que es la correcta. La Corte dice, vea, usted me plantea el problema así, pero yo no lo entiendo así. Yo lo que entiendo es que el problema es otro. Yo entiendo que las razones de restricción del 23.2 no son taxativas, porque en todo caso los estados pueden configurar el sistema electoral de acuerdo a distintos criterios. La Corte dice, para participar en la política o el derecho de participar en la política es el típico derecho que implica diseñar todo un sistema electoral y todo un conjunto de actividades para que la gente vote y la elijan, es decir, una ley, un sistema electoral, un sistema de inscripción de candidaturas, etcétera, etcétera. Y en esa medida, yo lo que tengo que ver es si ese diseño del sistema
no establece como unas restricciones que sean desproporcionadas para el derecho a elegir y ser elegido. Entonces la Corte no compra el caso como se lo presentan los representantes de la Comisión, sino que ella decide abordarlo desde otra perspectiva. Yo voy a ver si ese diseño normativo, en principio, no es excesivamente desproporcionado, y por ser desproporcionado no afecta el derecho a elegir y ser elegido. Y en esa medida la Corte encuentra y examina, aplica el típico examen propio del principio de proporcionalidad. Dice, yo voy a examinar si la restricción está prevista en la ley, si persigue finalidades legítimas, si es necesaria y si adicionalmente es proporcional en sentido estricto. Y hace como pues no voy a entrar aquí en los pasos del principio de proporcionalidad ni del juicio de proporcionalidad, porque yo creo que todos estamos ya muy familiarizados con esa técnica argumentativa. Y con base en esa técnica argumentativa e interpretativa, la Corte decide finalmente que la ley mexicana no es inconvencional porque no es desproporcionada, y que la restricción que establece que solo puedan presentar candidatos o inscribir candidatos a los partidos políticos no es contraria a la convención, precisamente bajo ese argumento de que no es desproporcionada. Y frente al caso de Yatama, la Corte, a mi juicio, sí, también lo aborda, y lo aborda diciendo, este no es el caso Yatama. Y ustedes le dieron al caso Yatama una lectura que no era. Yo en el caso Yatama no quise, la Corte no entra tan en detalle, simplemente dice, yo aquí no estoy obligada a presentar aplicar el precedente del caso Yatama, porque aquí no estamos discutiendo el problema que se relacione con una asociación que fue obligada a convertirse en un partido político y cuyos integrantes o miembros hacían parte de una etnia particular y de una etnia que pertenecía a un grupo vulnerable y tradicionalmente marginada y discriminada del ejercicio del poder. No, aquí el caso es distinto, es de un ciudadano normal, inclusive un académico conocido y respetado, que se quiere presentar para que se quiere inscribir como candidato a presidente. Entonces usted no pretenda que yo aplique aquí un precedente que no se tiene que ver con las circunstancias fácticas del caso. Pero insisto, yo creo que se podría haber ido un poco más allá, incluso decir, es que adicionalmente usted leyó mal el caso Yatama. Esa no, la regla que usted pretende que se derivaba del caso Yatama no era la que se derivaba, era otra. Y yo creo que así hubiese quedado por último zanjada la cuestión. Seguimos, por favor. Ya sigamos entonces al caso de López Mendoza contra Venezuela. Bien. Y llegamos ya como a los casos más recientes, que serían el caso López Mendoza y el caso Petro Urrego contra Colombia. López Mendoza contra Venezuela y Petro Urrego contra Colombia. Esos dos casos son relativamente similares, porque aquí se sigue discutiendo el derecho a elegir y ser elegido, pero ya con una dimensión que también engloba, en alguna medida, el caso López Mendoza solo es el derecho a elegir y ser elegido, pero el caso Petro engloba el derecho a elegir y ser elegido y también el derecho al ejercicio de cargos y funciones públicas, es decir, los literales B y C. Aquí ya no estamos en el universo de restricciones para presentar o inscribir candidaturas, sino en el universo de personas que son sancionadas y por las sanciones no pueden ejercer derechos políticos. Son dos casos distintos. En el caso de López Mendoza es un caso, bueno, ustedes saben muy bien quién es Leopoldo López Mendoza, es un líder de la oposición muy reconocido de Venezuela, que incluso ahora hay todo el asunto de que se escapó de Venezuela y ahora está en España, etcétera, etcétera. Pero en definitiva los hechos son muy simples. El señor López Mendoza se pretende presentar a unas elecciones de alcalde de Caracas en el año 2008 y no puede porque lo inhabilita. Y está inhabilitado ¿por qué? Por una sanción administrativa que le impuso la Contraloría General de Venezuela. La Contraloría General de Venezuela es un ente administrativo que persigue a las personas, a los funcionarios públicos que defraudan, que digamos, incurren o cometen un daño patrimonial contra el Estado. Y al señor López Mendoza le habían iniciado dos investigaciones por haber ejercido cargos públicos y por haber, alegadamente, haber causado un detrimento patrimonial al Estado. Y en virtud de esos procesos lo sanciona. Y como está sancionado, una de las sanciones, o adicionalmente a las sanciones que se le pueden poner, la Contraloría está autorizada para inhabilitar para el ejercicio de cargos y funciones públicas. Y por lo tanto, él no se podía inscribir como ciudadano porque estaba inhabilitado por esa sanción que le había impuesto la Contraloría. Ese es como el supuesto del caso. El caso, entonces,
la Corte lo aborda directamente sobre el problema de la inhabilitación. Dice, bueno, aquí lo que hay que ver es si esa inhabilitación que le impusieron a este señor, que le impedía presentarse a un cargo de elección popular, se ajusta o no a la convención. Adicionalmente, pues hay toda una discusión sobre si el debido proceso y las garantías judiciales, porque él había impugnado esas sanciones que se le habían impuesto, con dos argumentos: que el proceso administrativo sancionatorio había sido contrario a las garantías del artículo 8 de la Convención, y adicionalmente porque no había tenido un recurso judicial efectivo para impugnar esas sanciones administrativas, pero yo no voy a entrar en eso, dada la hora que es. Y la Corte, pasamos a las siguientes diapositivas, por favor. Bueno, la Corte, en el caso concreto, resuelve el asunto de una manera muy rápida. Aquí está, le resuelve en este párrafo, que es el párrafo que más discusiones, o que genera discusiones, porque la Corte dice, vea, yo aquí voy a interpretar de manera literal el artículo 23, cuando se trata de sanciones, y bajo el entendido de que a una persona solo le pueden restringir sus derechos políticos por sanción impuesta por un juez competente dentro del proceso penal. Yo entiendo que en este caso se violaron los derechos del señor López Mendoza, porque la sanción se le impuso un órgano administrativo, que no era un juez, y no se fue impuesta dentro de un proceso penal. Y por lo tanto, esa sanción de inhabilitación es contraria a la Convención, y por lo tanto se violó el artículo 23.2 y el 23.2. Fíjense ustedes entonces que aquí la Corte se hace una interpretación restrictiva, literal y restrictiva del artículo 23, y se aparta un poco de la forma de argumentar que había usado en los casos previos. En los casos previos la Corte había dicho, yo lo que voy a examinar a la luz del principio de proporcionalidad el sistema, la forma como había sido diseñado el sistema electoral. Pero aquí la Corte dice, no, yo aquí lo que voy a mirar es si voy a interpretar de una forma muy restrictiva el 23.2 y voy a ver si la sanción lo impuso un juez penal dentro de un proceso, un juez competente dentro de un proceso penal. Uno también puede armonizar la jurisprudencia, y yo creo que ese ejercicio es posible hacerlo, bajo el entendido de que una cosa es el diseño del sistema y el acceso a la posibilidad de inscribir candidaturas, y otra cosa es la privación de los derechos políticos por sanciones. Y que si bien en uno hay un margen de configuración más o menos amplio, el otro sí tiene un margen de configuración más restrictivo. Sin embargo, la Corte en esta sentencia no hace ese esfuerzo de armonización, simplemente se enfoca solo en el segundo contenido del 23.2 y lo aborda de esa manera. Siguiente, por favor. Y finalmente, entonces llegamos dentro de esta línea argumentativa, dentro de esta línea jurisprudencial, perdón, al caso más reciente, que es el caso Petro contra Colombia, que es de este año. Y estos hechos, este caso también es bastante conocido, pues sobre todo yo soy colombiano, es un caso que ha causado mucho revuelo en Colombia, porque nuevamente se refieren a las competencias sancionadoras de un organismo que existe en Colombia, que se parece mucho a esa Contraloría de Venezuela de las que trataba el caso anterior. El caso Petro contra Colombia, pues Petro también es una persona política muy reconocida y muy conocida, no solo en Colombia, es un político de la oposición, fue alcalde de Bogotá y actualmente senador de la República. Y a Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación, que es un órgano que existe en Colombia, que insisto, suena raro porque no es muy común que exista en otros países, es un órgano que vigila la conducta de los funcionarios públicos, incluso los de elección popular, y que de acuerdo a la ley les puede sancionar incluso con la destitución y con la inhabilitación por unos hechos que sucedieron bajo su ejercicio del cargo de alcalde de Bogotá. Le inicia varias investigaciones y una de esas investigaciones termina con la destitución del señor Petro cuando era alcalde, cuando estaba ejerciendo como alcalde. Entonces, fíjense ustedes, un órgano que no es un órgano judicial, es un órgano, en Colombia se llama órganos de control, no hacen parte de ninguna rama del poder público, son órganos independientes y autónomos, pero no son judiciales, y uno entendería que el ejercicio de sus funciones es administrativo. Entonces, un órgano administrativo le impuso una sanción de destitución y de inhabilitación a un alcalde en el ejercicio del cargo. Eso es bastante complejo, y lo separaron del cargo.
Luego, a través de distintas vías judiciales, finalmente el señor Petro consigue regresar al cargo y termina, digamos, termina su mandato. Pero durante 3 meses, esa destitución tuvo efectos, algo más de 3 meses, y él estuvo separado del cargo, que también fue un periodo como caótico de interregno en Bogotá, no se sabía bien quién era el alcalde, bueno, fue un problema, digamos, político además. El caso lo traen a la corte, no solo por esa sanción, sino por otras sanciones o otros procesos que le habían iniciado al señor Petro, no solo la Procuraduría, sino también la Contraloría, otras multas que le habían impuesto al señor Petro cuando era alcalde, etcétera, etcétera. Pero la Corte se concentra esencialmente en esa sanción que le había impuesto la Procuraduría. Y fíjense que aquí el supuesto va más allá del supuesto del caso de López Mendoza, porque en caso de López Mendoza era inhabilitación. Aquí el supuesto es doble, es destitución e inhabilitación. La Corte resuelve el caso de una manera muy simple, a mi juicio. Dice, frente a la inhabilitación ya hay un precedente, que es el caso de López Mendoza contra Venezuela. En el caso de López Mendoza contra Venezuela, yo dije que a nadie lo podían inhabilitar en virtud de una sanción impuesta por un órgano administrativo. Y aquí yo veo que a este señor lo inhabilitaron por una sanción impuesta por un órgano administrativo, entonces eso violó la convención, yo aplico mi precedente estricto. Y frente a la destitución, también lo resuelve igual de simple. Frente a la destitución, la Corte hace el mismo análisis. Dice, yo ya dije que frente a la inhabilitación, que una inhabilitación no puede ser impuesta por un órgano administrativo, porque no es un juez competente y tampoco lo hace en un proceso judicial. Entonces, yo aplico ese criterio también frente a una destitución. Y aquí es claro que el señor fue destituido por una procuraduría, que es un órgano administrativo y que no es un órgano judicial. Entonces, también se viola la convención. Aquí había una discusión que era otra, pero esa ya va más allá de la discusión de derechos políticos, que es un poco la discusión sobre el carácter complementario y coadyuvante del sistema interamericano, porque el señor Petro había sido restituido en el ejercicio de sus cargos por los tribunales colombianos, y los tribunales colombianos habían anulado esa sanción. Entonces, había como toda la discusión de, bueno, ¿y para qué la Corte sobre qué se va a pronunciar si eso ya lo había resuelto los jueces colombianos? Pero la Corte entiende que hay distintas razones para pronunciarse. Uno, bajo el entendido de que esos 3 meses que este señor estuvo separado del cargo fue una afectación particularmente grave y que esa afectación no puede, ni pudo ser reparada por el Estado colombiano, por los jueces colombianos. Y en segundo lugar, por el problema del diseño normativo, porque las leyes que permitían el ejercicio de esas facultades por la Procuraduría seguían vigentes. Y a juicio de la Corte, esas leyes eran claramente incompatibles con la Convención, y por lo tanto sí había lugar a conocer el caso de fondo, pese a que los jueces colombianos uno podía decir que ya habían remediado el tema. Adelante, por favor. Y luego venimos como allá. Bueno, y como les dije, el caso del señor Petro no solo involucra el literal B, el derecho a elegir y ser elegido, pero fíjense que el caso del señor Petro, la Corte entiende que se involucra el literal B del artículo 23, el derecho a ser elegido y ser elegido, sobre todo el derecho a ser elegido desde una perspectiva colectiva u objetiva. Es decir, si bajo el entendido de que había sido afectado el derecho de los electores del señor Petro, que lo habían elegido a él como alcalde y que por esa sanción que le habían impuesto no habían tenido, digamos, el ejercicio de su derecho se había visto privado de efectividad porque lo habían separado del cargo. Pero es un cargo que recae más sobre el literal C, el derecho a ejercer cargos y funciones públicas, porque él es separado, digamos, del cargo cuando es alcalde por esa decisión del órgano administrativo. Y digamos que la discusión que ha generado el caso del señor Petro es, bueno, y si la Corte interpreta de una forma tan restrictiva la idea de que solo la destitución y la inhabilitación de un funcionario solo puede ser por un juez competente dentro de un proceso penal, ¿cuál es el alcance de esa regla que elabora la Corte? ¿Eso cobija a todos los funcionarios o solo cobija a los funcionarios de elección popular? Y en segundo lugar, ¿eso implica que solo pueden sancionar con destitución e inhabilitación los jueces penales? ¿O puede ser otro tipo de juez? Entonces, esos dos puntos todavía no han sido abordados por la jurisprudencia de la Corte y digamos que aquí está como toda la discusión sobre el ámbito de interpretación. Hay quien dice que, bueno, que el caso del señor Petro puede ser extrapolado a cualquier funcionario público, no solo a aquellos de elección popular, y adicionalmente hay quien dice entonces que igualmente que la regla de la Corte es una regla muy estricta
y que solo se entenderían válidas las sanciones impuestas por jueces penales y no por un tribunal electoral, por ejemplo, o por otro tribunal que sancione con destitución o inhabilitación a un funcionario público. Pero insisto, yo creo que eso es ver el caso más allá. Yo creo que los hechos relevantes del caso del señor Petro es, uno, él era un funcionario de elección popular, y dos, fue sancionado por un órgano administrativo. Entonces, la regla que resuelve el caso es un órgano administrativo no puede destituir ni inhabilitar a un funcionario de elección popular. Intentar aumentar o hacer una interpretación extensiva de este precedente, a mi juicio, tiene problemas porque la Corte, eso fue lo que dijo. Y luego vienen como otro conjunto de casos, que son casos en los cuales la Corte ha abordado en alguna medida lo que yo les decía, el literal C, que es el derecho a ejercer cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad. Como yo les había dicho, de este tipo de casos hay muchos. Y son muchos, sobre todo los casos relacionados con jueces que son destituidos o separados de sus cargos sin respetar el debido proceso y que esencialmente son casos que la Corte entiende que son una violación de la independencia judicial establecida en el artículo 8.1. Entonces tenemos como todos estos casos venezolanos de jueces en provisionalidad o de jueces destituidos en un debido proceso, como Apitz, Chocrón y Reverón Trujillo. Pero yo creo que y hay otros casos relativamente más recientes, como el caso López Lone contra Honduras, que a mi juicio es un caso bien interesante. Si tienen, pues si les gustan esos temas, si tienen algún interés, se lo recomiendo. Pues yo no creo que lo alcance a abordar ya con detalle porque me quedan 5 minutos. Pero esencialmente el caso López Lone es interesante en la medida que la Corte por primera vez afirma que existe, a la luz del artículo 23, el derecho a participar en la vida política tiene un contenido que es como el derecho a manifestarse y el derecho a defender la democracia. Porque el caso López Lone ocurre en el contexto del golpe de Estado, que terminó con el golpe de Estado en Honduras contra el presidente Zelaya, y todo ese periodo, digamos, de disturbios que hubo, en el cual una serie de jueces se manifestaron por distintas vías en contra del golpe de Estado, y por esas manifestaciones que hicieron los jueces fueron destituidos de su cargo de juez. Y la Corte entiende que los jueces simplemente habían hecho un ejercicio legítimo de su derecho a participar en la vida política y a defender la democracia, y que por lo tanto esas destituciones eran contrarias a la Convención y era una violación del artículo 23. Entonces, es una perspectiva distinta de abordar el artículo 23, sobre todo en un funcionario tan sensible como son los jueces, porque recuerden que los jueces tienen muy restringido su derecho a participar en la vida política, pero la Corte dice, aquí eso no vale, porque aquí era un golpe de Estado. Y ellos tenían, a pesar de ser jueces, tenían el deber ciudadano de manifestarse y proteger la democracia que estaba en riesgo por el golpe de Estado. Y por lo tanto, todas esas limitaciones que existen en la normativa normal o habitual de que los jueces no pueden participar en política no es aplicable bajo estas situaciones excepcionales. Y pasemos a la siguiente, que yo creo que con esto voy a cerrar, porque a mí me parece que es un caso también bastante interesante. Por favor. Que es este, el caso San Miguel Sosa y otras contra Venezuela. Los hechos del caso son bien interesantes. Las víctimas son unas mujeres que trabajaban en un órgano estatal venezolano, que era el Consejo Nacional de Fronteras. Y esas personas estaban vinculadas por contrato, no eran servidoras, no eran funcionarias públicas, sino que eran contratadas por ese organismo, pero tenían contratos que les renovaban periódicamente. Pero luego comienzan, digamos, hay toda una situación política muy complicada en Venezuela, que es el referendo revocatorio del mandato de Chávez. Para hacerles corta la historia, ellas votan por que se convoque el referendo revocatorio contra Chávez. Todas las víctimas que trabajaban en este Consejo Nacional de Fronteras. Y lo que pasa es una cosa muy loca la que pasa. Es que una persona que era un representante o un senador, no me acuerdo en este caso, del partido político de Chávez, va al Consejo Electoral de Venezuela y le pide en un derecho de petición al Consejo la lista de las personas que habían votado en ese referendo y en qué sentido habían votado.
Es decir, quién había votado por que se convocara el referendo y quién no. Y el Consejo Electoral venezolano, en un acto que a mí me parece bastante particular, se le entrega esas listas. Entonces hace una lista y una base de datos, que luego es muy publicitada, que se llama la lista Tascón, que la publican de los enemigos del régimen, de los, les dicen de todo, les dicen traidores a la patria, bueno, vendepatria, etcétera, etcétera, porque habían votado en favor de convocar un referendo revocatorio contra Chávez. Entonces, digamos que la forma como habían votado ellas quedó expuesta. Y todo el mundo sabía que ellas eran opositoras al régimen, precisamente con la difusión de la lista. Y entonces viene como toda la discusión. Y ellas finalmente cuando se acaban sus contratos, no se los renuevan. Y ahí viene la discusión de, bueno, ¿y por qué no se lo renovaron? El Estado dice, pues no se lo renovamos porque yo tenía la potestad de no renovárselos cuando se venciera el periodo. Ellas dicen, no me lo renovaron porque me discriminaron por ser opositora política al régimen, por un acto de discriminación. Y entonces se entiende que aquí se afectaban dos contenidos del derecho, del artículo 23. Por un lado, el derecho a participar, porque ellas habían participado en la vida política diciendo, convoquen el referendo, y ellas decían, y me castigaron por haber participado en la vida política. Y además, de contra la libertad de expresión, ellas habían expresado cuál era su voluntad. Y en segundo lugar, el derecho a permanecer en el cargo. Ellas estaban en un cargo público y por haber participado en la vida política de la forma como participaron, no le renuevan el contrato y quedan en el aire. Entonces, la Corte aquí entiende efectivamente eso, entiende que a estas personas le violaron el derecho a participar en la vida política. Y entiende que la violación del derecho a participar en la vida política surge sobre todo de los actos del Consejo Electoral, que en un ambiente de crispación y de gran polarización política difunde esas listas. La Corte dice, aquí debió haber al menos un juicio sobre los impactos y digamos, las consecuencias que tenía difundir esas listas, sobre todo la forma como fueron difundidas, diciendo en qué sentido habían participado o habían votado las personas. Y en segundo lugar, la Corte entiende que efectivamente aquí hay que aplicar un juicio, digamos, un escrutinio muy estricto de la decisión del Estado de no renovarles el contrato, bajo el entendido de que había una presunción de discriminación. Y había una presunción de discriminación por un criterio específicamente prohibido por el artículo 1 de la Convención, que es la ideología política. Entonces aquí sí había una presunción fuerte de discriminación y el Estado no consigue revertir esa presunción de discriminación. De tal manera que aunque el Estado dice que obra en el ejercicio de una facultad discrecional legítima, que es no renovar los contratos, realmente hay un desvío de poder porque lo que está haciendo es castigarlas por la forma como participaron en el derecho, en el plebiscito. Bueno, con esto termino mi exposición, me excedí creo que solo 2 minutos frente a la hora que tenía planteada y ahora sí damos lugar como al intercambio y a la discusión. Muchísimas gracias, doctor Julio Alexei Estrada. Efectivamente, me hago eco de las felicitaciones que se han expresado en el chat, la claridad con la que ha expuesto los diversos precedentes y precisamente empiezan a llegar ya las dudas. Insisto, no por la falta de claridad, que la exposición ha sido muy clara, sino porque seguramente a partir de esa exposición tan clara, muchos de quienes hemos escuchado dicha exposición, pues nos empezamos a formular dudas o inquietudes a partir de los precedentes interamericanos respecto de nuestras propias condiciones actuales en nuestro país. En particular, don Noé Villanueva expresa lo siguiente. Entonces, se dirige a usted, doctor Estrada, ¿qué opinión tiene sobre las personas privadas de la libertad, las cuales, por lo menos en el Estado mexicano, no tienen derecho al voto? ¿Se viola su derecho político electoral? Doctor Estrada, ¿gusta que leamos varias o vamos desahogando una por una? Yo creo que sería mejor hacer varias de una
Y yo intento memorizar y si se me escapa alguno usted me recuerda. Por supuesto. Entonces, don Noé Villanueva consulta, en primer lugar, lo que sucede con las personas privadas de su libertad por sentencia, asumimos, y que no tienen derecho al voto. Se viola su derecho político electoral. Por otro lado, doña Adriana Hernández Castelán pregunta, ¿qué se sabe del caso de Evo Morales, que renunció a la presidencia de Bolivia y después buscó asilo en México, actualmente en Buenos Aires, referente a sus derechos político-electorales? Digamos, ahorita son las dos principales cuestiones que se le plantean, doctor Estrada. Bien, frente a la primera pregunta, yo creo que vuelve a ser como un problema de cómo interpretamos el 23.2, porque si uno interpreta el 23.2 nuevamente de una interpretación literal, que es la que ha defendido la Corte en las últimas sentencias, no habría problema con la restricción del derecho al voto de las personas privadas de la libertad, porque en ese caso la privación del derecho a votar es impuesta por un juez competente en un proceso penal. Recordemos que la privación del derecho a votar siempre es una pena accesoria. Por ejemplo, en mi país era una pena accesoria obligatoria. Toda persona que la condenaba a privación de la libertad, como pena accesoria le tenían que imponer la restricción del ejercicio de sus derechos políticos. Eso ha generado como otras discusiones, pero en principio, digamos que si se ajusta a la literalidad del 23.2. Pero ahí yo sí creo que se debe presentar es otra discusión. ¿Es proporcional esa restricción, aun cuando la impone un juez competente dentro del proceso penal? Es decir, aunque sea ajustada a la literalidad, yo tengo muchas dudas sobre su proporcionalidad y razonabilidad. Porque ¿por qué siempre está justificado imponer como pena accesoria la restricción a los derechos políticos? Y si no, habría que hacer como en cada caso un juicio más detallado de por qué en algunos casos sí sería acudiendo a juicio de proporcionalidad, si perseguiría una finalidad legítima, sería necesaria, y si sería proporcional en sentido estricto imponer ese tipo de sanción, y por qué en otros casos no. Eso sería como mi respuesta. Y frente a la segunda pregunta, yo ahí sí, frente a casos que eventualmente puedan llegar o lleguen a la Corte, preferiría no pronunciarme debido a mi condición de funcionario actual. Y eventualmente, no sé si lo han hecho, pero eventualmente ya hay varios casos ante la comisión de personas, presidentes, está el caso de Dilma Rousseff, hay varios casos relacionados con personas que han ejercido la presidencia y han sido apartados del poder. Está el caso de Zelaya por distintas acciones, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Entonces, y simplemente recordemos todos que Evo Morales ya regresó a Bolivia. Eso sí, simplemente lo cuento como anecdótico. Porque el MAS ganó las últimas elecciones y Luis Arce, que es del partido de Evo Morales, ganó las elecciones bolivianas. Entonces él ya está en Bolivia, pero insisto, no me podría pronunciar sobre ese caso por sus eventuales repercusiones en el sistema. Muchísimas gracias, doctor Estrada. Doña Nancy Felipe plantea que usted ha mencionado sobre que ninguna organización está obligada a convertirse en un partido político. ¿Cuál sería la importancia que siga organizada como tal? Por un lado, es lo que consulta doña Nancy Felipe, y por el otro, doña Nancy Orozco le pregunta, ¿qué pasa con las personas que están presas? Regresamos al tema de las personas privadas de su libertad. ¿Qué pasa con las personas que están presas y aún no existe una sentencia condenatoria? En los casos que es prisión preventiva y aún así se les restringe el derecho del voto activo. Las dos preguntas de nuestras compañeras Nancy Felipe por un lado y Nancy Orozco por el otro. Doctor, por favor. Bien, sí. La primera pregunta yo creo que se relaciona un poco con el caso Yatama. Y yo insisto, a mí me parece nuevamente que tenemos que establecer como bien la regla que salga de ese caso. La regla que sale de ese caso es bastante restrictiva. La Corte dice, un grupo, una asociación de carácter indígena, de una etnia perseguida, vulnerada, que no tiene participación política, no se le puede exigir volverse un partido político para participar en las elecciones.
Y además no se le puede obligar a cumplir las mismas reglas que a los otros partidos políticos. Yo creo que, y la Corte en Castañeda Guzmán insiste en que ese es un caso, la regla, ese es el alcance de la regla. Entonces yo no diría que, que esa regla la podíamos extender a cualquier asociación, tendría que ser una asociación que tuviera características similares a YATAM. Por ejemplo, que agrupara minorías étnicas, tradicionalmente marginadas, discriminadas, vulnerables, que no tienen acceso al poder y que adicionalmente esa asociación responda como a las características propias de la comunidad. Porque recordemos todos que las formas asociativas de las comunidades indígenas son propias y no necesariamente tienen que ser las que adoptamos a la luz de los derechos nacionales. Tenemos que respetar esa autonomía y esa forma organizativa propia. Entonces, bajo ese entendido, yo creo que ahí esa regla sí es la que podemos extrapolar a otros casos, en el sentido de que yo no podría obligar a asociaciones que tuvieran esas características a que se conviertan en partidos políticos para poder participar en la vida política y presentar candidatos. Porque a su vez eso ya sería como una violación del derecho de asociación y adicionalmente sería una violación de los derechos que la Corte ha entendido que se derivan o que son propios de las comunidades indígenas, como su identidad cultural, esencialmente la identidad cultural. Y frente a la segunda pregunta, muy buena pregunta porque la aprovecho, bueno, todas hasta ahora también lo han sido, pero aprovecho para aclarar mi respuesta previa en el sentido de que tiene toda la razón. El artículo 23 lo que dice es por condena de juez competente en proceso penal, es decir, una persona que no haya sido condenada en principio no tendría todo el derecho a participar en la vida política, aún con una interpretación restrictiva del artículo 23.2. Muchísimas gracias, doctor Estrada. Y precisamente esta ya es duda mía, esta es consulta mía, mientras llegan algunas otras de las personas que nos siguen por esta plataforma. Si estoy entendiendo bien, entonces habría que distinguir, al momento de restringir en los derechos políticos, habría que distinguir entre la sanción, la pena expresa consistente en la suspensión del ejercicio de los derechos políticos, distinguir entre esto y la consecuencia consistente, la consecuencia material consistente en que al verse privado de su libertad por una sentencia definitiva, se vea imposibilitada la persona materialmente de ejercer sus derechos, en este caso sus derechos políticos. Si se hace esa distinción, entonces a lo que usted se refiere es exclusivamente pena expresa, es decir, tiene que haber una expresión concreta por parte del juzgador competente en materia penal para restringir de esta manera el ejercicio de los derechos políticos. ¿Es así, doctor? Correcto, sí. Decir, la sola privación de la libertad no puede impedir el ejercicio de los derechos. Tendría que haber una condena o una pena que lo establezca. Precisamente por eso les decía que ahí viene como toda una discusión de cuál es el alcance de la regla que se deriva de López Mendoza y Petro. Porque si uno es muy estricto y dice solo condena penal, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la condena la impone un tribunal electoral? O la impone otro, por ejemplo, en Colombia, les cuento, en Colombia tenemos un proceso que se llama pérdida de investidura, en el cual un órgano judicial que es el tribunal, que son los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, puede sancionar a un representante de elección popular, puede sancionar a concejales, miembros de las asambleas departamentales, representantes y senadores de la circunscripción nacional por una serie de causales y esa sanción implica la destitución y la pérdida de los derechos políticos. Ahora la atenuaron, antes era por toda la vida, ahora son por 10 años. Entonces uno dice, bueno, pero si yo digo que es condena por juez competente dentro del proceso penal, esa sanción de pérdida de investidura, que es una sanción muy grave y que está referida a actos de corrupción, de conflictos de interés, es decir, que uno podría alegar que persiguen intereses legítimos de depurar el proceso político, ¿se ajusta a la regla que elaboró la Corte o no?
porque si uno dice condena por juez en un proceso penal, a uno diría, bueno, pero esto no es un juez penal, no es un proceso penal, no es, la pérdida de investidura no es una condena, entonces vendrían como todas esas discusiones. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Estrada. Pues nos siguen llegando, bueno, les siguen llegando muchas felicitaciones, agradecimientos, precisamente por la claridad con la que ha expuesto precisamente pues este tema, los precedentes de la Corte Interamericana en materia de derechos políticos, y quizá haciéndome un eco de un cierto interés generalizado, y teniendo el tiempo suficiente, usted mencionó un precedente. Ay, perdón, doña Raquel, si pudiésemos silenciar el micrófono, por favor. Gracias, doña Raquel Aguilar. Gracias. Le decía, doctor Estrada, teniendo el tiempo pertinente y si no fuera mucho abusar de su paciencia, si pudiese ahondar un poco más sobre este precedente López Lone, precisamente donde se aborda por parte de la Corte Interamericana esta relación entre el ejercicio de la función jurisdiccional y, por así decirlo, la participación de quienes ejercen dicha función en la vida política de un país. Bueno, sí. Digamos que los hechos del caso de López Lone son como bastante simples. Ocurre el golpe de Estado contra Zelaya, contra el presidente Zelaya, y recordemos que ese fue un golpe de Estado, llamémoslo institucional, que fue respaldado por el Congreso y por la Corte Suprema. Y el caso se trata de una jueza y varios jueces que con motivo del golpe de Estado manifestaron su oposición. Algunos acudieron a las vías judiciales, presentaron amparos en favor del presidente depuesto para solicitar tanto su restitución al cargo como que recuperara la libertad. Otros acudieron a manifestaciones en la vía pública y fueron detenidos en esas manifestaciones. Otro incluso lo golpearon en una de esas manifestaciones. Es decir, todos fueron muy activos políticamente con motivo de los hechos del golpe de Estado. Entonces, ¿cuál fue como la consecuencia de esa participación? A todos les iniciaron procesos disciplinarios. Y aquí habían como varios problemas. Habían nuevamente los típicos problemas del debido proceso y del 25, que esos procesos disciplinarios eran caóticos, porque la normativa hondureña en ese momento que regulaba los procesos disciplinarios contra jueces y juezas era bastante caótica. Y adicionalmente el problema era que no estaba claro quién era conocía en primera instancia, quién conocía en segunda instancia, cómo se conformaban, digamos, los órganos que decidían sobre esa sanción disciplinaria, y tampoco estaba claro el debido proceso, cuál era el proceso que se les tenía que seguir a estas personas. Entonces era clarísimo la violación a las garantías, porque recordemos que la Corte ha dicho que en los procesos administrativos se aplican garantías, no solo las del 8.1, sino algunas del 8.2, y más cuando tienen esta índole. Pero esto digamos que era un problema menor. La Corte dice, esto es un problema, claro, pero yo aquí el problema grueso que veo es el otro, el problema de que estas personas, ¿por qué fueron sancionadas? ¿Por qué terminaron siendo sancionadas? Por ejercer sus derechos políticos. Y aquí sí viene un asunto que tiene una complejidad, y es que recordemos que de los funcionarios públicos que más restringidos tienen la posibilidad de participar en política son los jueces. Y eso es como una constante. ¿Por qué? Precisamente porque se entiende que una garantía ligada a la independencia y sobre todo a la imparcialidad, y por lo tanto una garantía en favor de los ciudadanos, es que los jueces no se politicen y no sean políticos y no sean activamente políticos. Entonces los jueces pueden votar, etcétera, etcétera, pero no pueden militar, en muchos ordenamientos de la región no pueden militar abiertamente en partidos políticos, ni integrar partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, el argumento del Estado es que esos jueces no podían participar en política y que en alguna forma las sanciones habían sido legítimas porque los estaban sancionando por haber incumplido esa normativa. Y la Corte dice, no, yo no me voy a poner a estudiar esa normativa. Yo creo que aquí hay que ver las cosas como de una perspectiva mucho más básica, y es, más allá de las limitaciones a los jueces, que son razonables y que pueden justificarse,
en definitiva, estas personas aquí lo que estaban haciendo era otra cosa, era defender la democracia que estaba en riesgo. Estaba en riesgo por un golpe de Estado que deponía a un presidente popularmente electo del ejercicio del poder. Y digamos que la Corte dice, si yo interpreto el artículo 23 de la Convención, de forma sistemática con la Carta Democrática de la OEA, que es un instrumento que establece como las reglas y el valor del principio democrático en los países que hacen parte de la OEA, y que la Corte lo usa mucho interpretativamente para establecer el alcance del artículo 23 de la Convención. La Corte dice, aquí yo interpretar el artículo 23 literal del derecho a participar en política con la Carta Democrática más el propio Constitución de Honduras, que dice que los ciudadanos tienen el derecho a defender la democracia y lo consagra como un derecho autónomo, a mí no me cabe duda de que estas personas estaban en el ejercicio de un derecho legítimo a la luz del artículo 23 convencional y por el cual no podían ser sancionados. Ese sería como el caso. Muchísimas gracias, doctor Estrada. Insisto, la claridad con la que hemos estado presenciando su exposición es muy agradecible. Don Rafael Andrés Xelesque Coutinho expresa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene el criterio de establecer como medida de no repetición el tener por desvirtuada la presunción de tener un modo honesto de vivir en casos de personas perpetuadoras y reincidentes en ejercer violencia política en contra de la mujer en razón de género. En la práctica, se genera una disminución de la ciudadanía, evitando que quienes encabezan presidencias municipales puedan elegirse consecutivamente a un cargo de elección popular. Finalmente, en la práctica, se podría ver como una suspensión de derechos político-electorales que materialmente busca que quienes ejercen violencia política de género no continúen violentando a las mujeres integrantes de los cabildos electas popularmente. Viene la pregunta, ¿cuál sería su opinión respecto de los parámetros internacionales? Toda vez que comentó que únicamente se pueden suspender derechos políticos por la jurisdicción penal. Es la duda que le plantea don Rafael Andrés Xelesque Coutinho. Doctor Estrada. Sí, volvemos como al tema anterior, es decir, el problema es cómo interpretar la regla que se extrae de los casos López Mendoza y el caso Petro. Si la interpretamos de una forma muy restrictiva, es decir, se diría que los tribunales electorales no son competentes para establecer este tipo de sanciones. Pero yo creería que la Corte, y yo creería sobre todo que en el caso Petro, la Corte, hay un razonamiento implícito donde la Corte dice, yo todavía ese caso no lo he abordado. Porque lo que dice la Corte en el caso Petro es, vea, yo aquí me voy a detener sobre dos extremos, y en esa medida me parece que el caso Petro precisa un poco el precedente de López Mendoza. Yo me voy a detener en dos extremos, que era un funcionario de elección popular y que fue un órgano administrativo. Entonces, aquí en el ejemplo que trae la pregunta se cumpliría el primero de los extremos. Es un funcionario de elección popular. Pero el segundo de los extremos, no. Un tribunal electoral no es un órgano administrativo. Y yo creo que se podría interpretativamente entender que la regla del 23.2 lo que establece es que una persona, para que sea privada de sus derechos políticos, debe ser sancionada por alguien, por un funcionario que sea judicial, es decir, que tenga las características propias de un funcionario judicial, independencia, imparcialidad, las garantías que aseguren esa independencia y imparcialidad, y dentro de un proceso que respete el 8, las garantías del 8.1 y del 8.2, todas. Es decir, no solo las del 8.1, sino las del 8.2 que son propias de un proceso penal. Si esas garantías se cumplen, no se requiere que sea un juez penal, puede ser otro órgano judicial. Pero eso es mi interpretación, insisto, eso no lo ha dicho la Corte. Yo insisto, lo que sí dijo la Corte es una forma clara en el caso Petro para un poco de
delimitar su precedente es, oiga, mi precedente aquí tiene dos extremos. Fue un órgano administrativo y era un funcionario de elección popular. Entonces, yo diría, no podemos interpretar ese precedente de una forma tan restrictiva que la Corte dijo que no puede ser que solo tiene que ser un juez penal. Mejor así. Muy bien, doctor. Tuvo un problema el doctor Báez, lo sacó de la sesión, ya está intentando volver a entrar. No sé si alguien quiera formular alguna pregunta de manera verbal, que tenga alguna duda respecto a la sesión. Puedo usar ahorita el micrófono. ¿Nadie más tiene alguna duda, algún cuestionamiento para el doctor? Sí, yo quisiera participar. Claro que sí, Antonio. Sí, Antonio Flores Saldaña. ¿Qué tal? Lo felicito, profesor, por su excelente exposición. Aquí recuerdo mucho este libro de Miguel Carbonell, Teoría del Neoconstitucionalismo, y bueno, usted está dentro de los neoconstitucionalistas en esas primeras obras que nos empezaron a abrir la luz a esta nueva perspectiva del derecho constitucional, del derecho de principios. Y bueno, claramente ahí en su artículo de la vinculación de los derechos fundamentales entre particulares, créame que ha sido un referente fundamental para la doctrina de los derechos fundamentales. Y de alguna manera en materia de derechos político-electorales, pues esta perspectiva de también vincular a los particulares la doctrina de la Dritt-Wirkung alemana, ¿no? Y todos los desarrollos que ha alcanzado y por supuesto Colombia ha sido visionario en ese aspecto en relación con esta doctrina. Y bueno, usted por supuesto como experto en el tema. Aquí he visto, ha habido preguntas precisamente con la violencia política en razón de género. Lo que pasa es que aquí en México la legislación está en construcción. De hecho, tenemos una reforma muy reciente en esta materia de abril de este año, pero ha ido avanzado a pasos agigantados. Y bueno, de hecho, el día de ayer fue el Día Internacional en contra de violencia política en razón de género. Y bueno, aquí surgen algunas dudas, más bien inquietudes, porque además de que hay una sentencia que establece esta medida de haber perdido el modo honesto de vivir y desvirtuado el modo honesto de vivir en razón de que por haber violado, haber incurrido en violencia política en razón de género de manera reiterada y no haber cumplido con las medidas de no repetición, también se estableció en una sentencia diversa que la creación de un registro nacional para todos los infractores en materia de BPG, de violencia política en razón de género. Pero sí hubo una cierta discusión. De hecho el voto de la minoría señalaba que aquí pues no es una medida, fíjese, aquí estaba la duda, si la sentencia en realidad era como una sanción, si se veía desde ese punto de vista, el problema era que no está en ley esta sanción, pero también si se ve desde el punto de vista como una medida cautelar de no repetición o para efectos de que no se siga incurriendo en este tipo de prácticas lesivas del derecho a la igualdad de la mujer, entonces ahí entraría precisamente el principio de proporcionalidad que usted ha comentado. Esa sería la pregunta. ¿Qué perspectiva usted tendría para efectos de analizar este tipo de casos? Que por supuesto que todos estaremos de acuerdo que hay que acabar con la violencia política en razón de género, pero este tipo de medidas, ¿cómo sería el mejor abordamiento que puede realizar el juzgador? Como sanción, que yo entiendo que pudiera ser muy formalista ese test, o también como medida de no repetición, de reparación integral,
y bueno, ya estamos en el ámbito de la proporcionalidad. Y muchas gracias por su respuesta y nuevamente felicidades por su brillante exposición. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras elogiosas y bueno, también la pregunta que plantea, que es bien interesante y compleja. Yo aquí vería como dos discusiones o dos posibles discusiones desde la perspectiva de la convención, sin ánimo de intentar resolverla porque insisto que me parece un tema que amerita como más reflexión y más estudio. El primero es el problema de legalidad y el problema de si lo entendemos como una sanción, quedan, digamos, aparte de la discusión de si es un juez competente dentro del proceso penal, quitando esa discusión, que yo ya creo que haber abordado en la respuesta previa, yo veo dos problemas. El primer problema de la medida y de legalidad, porque tal como lo entiendo, ha sido una dentro de una causal muy amplia, ha sido entendida que ese tipo de medidas o ese tipo de conductas de violencia entra dentro de esa causal. Entonces yo aquí vería como un problema de legalidad, de tipificación de esa sanción, porque frente a una sanción de esa naturaleza, el primer requisito es que esté en ley y que la ley sea lo suficientemente clara. Y lo que siempre ha dicho la Corte, la previsibilidad de la sanción, la previsibilidad debe ser que yo sepa más o menos que si yo voy a hacer algo me van a sancionar, y para eso tiene que estar bien redactada la conducta. Pero a mi juicio eso ya es un problema. A mí me parece que la medida podría en principio ser buena, digamos así como un juicio de valor muy superficial, pero vendría como ese problema de cómo está tipificada y según entiendo no está tan claramente establecida en la ley y en esa medida ahí ya hay un primer problema. Y en segundo lugar, el problema de la proporcionalidad. Si lo que habría que establecer es, más allá de que sea una medida de reparación o cómo sea entendida, en todo caso es una medida restrictiva de derechos políticos. Entonces necesariamente tendría que ser analizada bajo un juicio de proporcionalidad y volvemos a lo mismo. Entonces lo primero es la legalidad y los problemas en la tipificación. Y en segundo lugar yo creo que tendría que ser sometida a un escrutinio estricto, tendría que demostrarse que persigue finalidades legítimas, yo creo que sí las persigue en este caso, porque sin duda todos sabemos los terribles problemas de violencia de género y de violencia contra la mujer que, digamos, existen en todos nuestros países, creo que sin excepción, pero vendría la discusión de si es necesaria y si es idónea para cumplir si persigue una finalidad legítima, si es idónea para cumplir, si es necesaria, y luego hacer como una ponderación y un ejercicio de peso específico entre la afectación del derecho político y los bienes o intereses constitucionales o convencionales que pretende proteger esa medida. No creería estar en posibilidades de hacerlo así en abstracto, sin mirar las características de cada caso. Yo creería que tendría muchas posibilidades incluso de superar un escrutinio estricto, pero tendría a mi juicio el pecado original de la falta de claridad en la tipificación. Muchas gracias. Don Antonio Flores, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Pues aquí reponiéndome de una pequeña falla que me sacó del sistema, pero regresando oportunamente a escuchar al doctor Estrada y precisamente me permito también expresarle que don Javier Jesús Farfán Celis le pregunta, doctor Estrada, ¿qué piensa respecto a la llamada, entre comillas, muerte civil, mediante la cual se suspende, incluso permanentemente, el derecho a aspirar a un cargo público a ciertos ciudadanos? Es lo que le consulta don Javier Jesús Farfán Celis, doctor Estrada. Sí, yo creería que este tipo de penas sí son complicadas a la luz de la convención. Porque volvemos a lo mismo, no creo que puedan superar un escrutinio de proporcionalidad. Por, digamos, una pena de un ejercicio, de una pérdida indefinida de los derechos políticos, yo creo que es muy difícil, digamos, sostener o defender su proporcionalidad en sentido estricto. Por mucho que tenga una finalidad legítima, yo creo que digamos, el castigo
o la afectación es excesiva. Yo creo que siempre tendría ese problema. Insisto, también es muy difícil hacer juicios en abstracto, pero yo sí, esa sería como mi impresión. Por eso yo les decía que en Colombia la pérdida de investidura que implicaba eso, la muerte civil, la imposibilidad de volver a ejercer cargos públicos, fue replanteada en la nueva legislación por esa discusión que había de si podía haber una pena perpetua. En definitiva, era una pena perpetua. Muchísimas gracias, doctor Estrada. En el chat no identifico alguna otra participación. No sé si levantando aquí la función de levantar la manita hubiese alguna persona que quisiera directamente manifestar algún comentario, presentarle alguna cuestión al doctor Estrada. Por el chat, don Alejandro Torres, en primer lugar, bueno, le felicita por la ponencia y desea saber su opinión, doctor Estrada, sobre la universalidad de los derechos políticos, dado que, de forma regular, los países prevén que las personas pueden ejercer dichos derechos hasta su mayoría de edad o bajo ciertas condiciones de instrucción o económicas. A pesar de esas circunstancias, se les puede llamar derechos humanos, siendo que una de las características de los derechos humanos es la universalidad, digamos, carece supongo que es la pregunta que le está haciendo, aunque no vienen los signos de interrogación, pero supongo que así podemos leer la pregunta. Sí, bueno, yo por un lado diría que la mayoría de las legislaciones actuales ya han restringido, ya han eliminado las barreras del ejercicio en virtud de la instrucción, la propiedad y ese tipo de distinciones que eran propias más bien de las legislaciones del siglo XIX. Y en torno a las diferenciaciones que existen para ocupar cargos públicos, que para algunos exigen unos requisitos, por ejemplo, vuelvo al ejemplo que más rápidamente se me ocurre, en Colombia la edad para ser representante es menor que para ser senador. Yo no creo que eso implique una afectación del carácter universal del derecho a ser elegido y de representar cargos de funciones públicas. Recordemos que todos los derechos son susceptibles de restricciones, todos los derechos humanos son susceptibles de restricciones, ninguno es absoluto e ilimitado, y eso no les priva de su carácter de ser derechos humanos. Lo que habría que examinar es el alcance de las restricciones. Muchísimas gracias, doctor. Insisto, siguen llegando felicitaciones por la claridad de su exposición, por los temas abordados. Consulto nuevamente al público asistente de manera virtual si hubiese alguna pretensión de dialogar directamente o consultar directamente al doctor Estrada o a través del chat ante esta enorme oportunidad que tenemos de pues, intercambiar precisamente dudas y opiniones con el doctor Estrada. Aquí tenemos al maestro, no alcanzo a leer correctamente, pero por favor, si puede usted presentarse, porque solo dice, alcanzo a leer maestro, por favor. Muchas gracias, doctor Carlos. También saludo a todos, doctor Axel, muchas gracias por su brillante exposición y lucidez en sus conceptos. Pido disculpas por quizá una reiteración de lo que ya se ha comentado, pero en México la violencia política en razón de género en contra de la mujer ha tenido ciertos matices y resoluciones, inclusive al grado de condenar la expresión que se hace en contra de la mujer. No quiero yo abogar a favor de las personas que lo han hecho, que han sido condenadas, pero precisamente con base a lo que comentaba hace un rato usted, en el sentido de que si ya hay una sanción impuesta por un juez penal en este sentido que vulnera o sanciona sus derechos, o inclusive una sanción confirmada por el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, no pudiera parecer un exceso el que esa persona que aspira a algún cargo político, que ya fue condenado, que ya fue sentenciado y que ya comprobó su sanción, pueda recuperar esa posibilidad de
de tener un cargo público. Insisto, más allá de querer justificar el proceder de esa persona, yo lo que creo que tenemos que privilegiar es el derecho humano y no dictar sentencias vitalicias que bueno, quizás nos estaremos poniendo a la misma altura, no en la misma proporción de estas condenas. No sé si me puede dar a entender, doctor. Muchas gracias. Doctor, adelante, por favor. Sí, no, digamos que este punto ya varios de ustedes lo han planteado y yo en alguna medida me he referido a él. Sí, yo creo que aquí la discusión vuelve a ser la misma, que precisamente planteaban en alguna de las preguntas previas, es decir, si una sanción, una restricción perpetua o indefinida o prolongada en el tiempo de los derechos políticos resultaría ajustada o no a la convención. Y yo insisto que yo lo vería difícil defender esa tesis. A ver, yo creo que si se trata de una finalidad legítima como es proteger a las mujeres de la violencia y la violencia política, en principio sería una medida que tiene una finalidad legítima. La discusión es si es necesaria, idónea y proporcional en sentido estricto para conseguir esa finalidad. Y yo creo que habría que examinar caso por caso para determinar eso. Muchísimas gracias, doctor Estrada. Al dar respuesta al planteamiento que le hace el maestro Joel López, finalmente alcancé a leer el nombre aquí abajo. Muchísimas gracias, muchas gracias al maestro Joel López. Y pues me parece que a partir precisamente de lo que nos ha expuesto doctor Estrada, con esa claridad, con esa precisión en el manejo de los precedentes de la Corte Interamericana, pues nos ha ilustrado bastante bien y las preguntas mismas pueden a ustedes darle un indicio de efectivamente cómo hemos estado recibiendo esta información y cómo nos ha motivado a cuestionarnos ciertos precedentes, ciertas situaciones que estamos o viviendo o que vislumbramos que se pueden llegar a presentar en nuestra vida pública. Sin duda, estas exposiciones tienen precisamente el objetivo de que en la escuela judicial, al recurrir precisamente a expertos como usted, pues vayamos contribuyendo a enriquecer no solamente la información con la que todos los interesados en las cuestiones electorales puedan contar, sino también pues para ir generando de alguna manera este diálogo entre los expertos, las autoridades en los distintos niveles, la ciudadanía en general, pues para ir precisamente informando de mejor manera criterios, opiniones y todos nos veamos beneficiados precisamente con este gran manejo de la jurisprudencia interamericana. Si no hubiese alguna otra intervención, alguna solicitud de participación, no la hay, aunque siguen, insisto, llegando muchas felicitaciones, doctor Estrada. No me restaría, sino en primer término, agradecerle a usted su disponibilidad pues para compartirnos toda esta información, con esta claridad que le ha distinguido, y a todas las personas que nos acompañan, pues agradecerles también su interés y expresarle a través de este medio, pues nuestro agradecimiento, doctor Estrada, de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, de todos los integrantes de la Sala Superior y de todos los integrantes del Tribunal Electoral, particularmente presidido por el magistrado Vargas Valdés, agradecerle pues su interés en compartir con nosotros esto que bien nos ha expuesto y que sin duda nos beneficia a todos, a quienes de alguna manera colaboramos en el ejercicio de la función jurisdiccional y también de la función jurisdiccional electoral, a quienes también participan de alguna manera en el desempeño de la función administrativa electoral y sin duda a todas aquellas personas, ciudadanas y ciudadanos que hemos estado aquí presentes. Le agradecemos mucho, doctor Estrada, y no me restaría sino invitar a todas las personas presentes, ahora sí, a que abramos los micrófonos para
pues ofrecerle un nutrido aplauso a Estrada. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, doctor Estrada. Qué gusto conocerlo. Un honor. Muchas gracias a ustedes y fue para mí un placer haber compartido la tarde con ustedes. No hay palabras que describan lo que siento por usted. Muchísimas gracias. Gracias, buen día.